Lo que estás viendo fue obtenido por varios técnicos y científicos en el transcurso de los años y alrededor del mundo. Se trata de imágenes y vídeos auténticos, del mundo espiritual y de sus habitantes, capturados en cinta de vídeo, usando un método llamado transcomunicación instrumental. Esta podría ser la evidencia irrefutable de que la conciencia sobrevive la muerte del cuerpo físico. Hay imágenes que muestran un mundo sólido, con vegetación y océanos, e incluso animales, todo esto coincidiendo con descripciones sobre el más allá, obtenidas por otros medios, como la mediumnidad y los viajes astrales. La transcomunicación instrumental, abreviado TCI, es una técnica de comunicación usando dispositivos electrónicos, con seres que se encuentran en otros planos de existencia. Los dispositivos que se pueden usar van desde la máquina de fax, teléfonos, televisiones, computadoras y celulares. Y como vimos, es capaz de generar resultados impresionantes. ¿Pero cómo empezó todo esto? Te lo resumimos brevemente. Cuando se inventó la radio, Tesla teorizó que se podía usar para contactar a los espíritus. Más tarde, Marconi y Edison hicieron experimentos sin muchos resultados. Se cree que las primeras grabaciones de voces de origen desconocido fueron obtenidas en 1956 por Attila von Szalay, trabajando con Raymond Bailes, quien en 1979 publicaría el libro Llamadas telefónicas de los muertos. Sin embargo, el primer registro de voces desconocidas ocurrió en 1901, cuando el antropólogo Waldemar Borogas viaja a Siberia a grabar los cantos de un chamán en un primitivo fonógrafo de cilindro, pero lo que capturó fueron muchas voces, y algunas tan fuertes que opacaban la del propio chamán. En 1959 el cineasta Fredrik Jungersson en Suecia, al querer grabar los cantos de las aves en su magnetófono, captó a especies de otros lugares y voces de personas, por lo que siguió experimentando, hasta que un día, escuchó la voz de su madre diciendo: «Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme?». El detalle es que su madre tenía 4 años de haber fallecido. Ich mache es nochmal. Das ist Deutsch. Se dice que llegó a grabar alrededor de 72.000 voces, de las cuales unas 140 pertenecían a familiares y amigos difuntos. Entre ellas había mensajes afirmándole que después de dejar el cuerpo físico, la vida sigue y es maravillosa. El día del funeral de Jungersson, Ellen Torlin, investigadora de TCI, y amiga del cineasta, escuchó una voz que le dijo: «Canal 4», y prendió la tele con su cámara instantánea Polaroid lista, por si acaso. Tras 15 minutos, se empezaron a ver destellos y rayas, y un punto que se expandió. En ese momento apretó el botón de su cámara, y pudo capturar esta imagen. Era Jungersson. Y, 8 años más tarde, en 1994, el investigador, Adolf Holmes, de Alemania, logró captar en una pantalla de computadora el rostro de Jungersson, como diciendo: «Aquí estoy, continúen con mi trabajo». Otro de los pioneros de la transcomunicación, que logró grandes imágenes, fue el Dr. Konstantin Raudive. Raudive leyó el libro de Jungersson titulado Voces desde el espacio, y quedó intrigado con el tema. Aunque escéptico, visitó a Jungersson en 1956 para aprender la técnica. Una noche revisando una cinta, escuchó una serie de voces que decían: «¿Conoces a Margaret?».
Konstantin. Estamos lejos. Habla. Y finalmente, ve a dormir, Margaret. Esto impresionó a Konstantin puesto que su esposa Margaret había muerto recientemente de cáncer. Más tarde en otra ocasión, grabó la voz de su madre llamándolo por su apodo de niño. Kostulik. Esta es tu madre. A lo largo de su vida con la ayuda de varios técnicos, llegó a grabar más de 80.000 cintas de audio. Al igual que Jung Gerson, después de morir se comunicó con investigadores de TCI, pero de una manera, si es posible, aún más sorprendente. Durante 1994, 20 años después de la muerte de Konstantin Raudive, investigadores de Luxemburgo, Alemania, Brasil, Suecia, China y Japón, recibieron llamadas telefónicas de quien afirmaba ser Konstantin Raudive. Estas llamadas fueron grabadas y analizadas por expertos en voz, incluyendo una conversación de 13 minutos, entre Mark Macy y Raudive. Y esta, es una llamada que realizó en espíritu, a George Meek. Morning, this is George Meek. This is Konstantin Raudive. George, my friend, at last we succeeded in contacting you. Jeanette is beside me, and she wants to give you all her love. This is Konstantin Raudive. This is the first contact you get from us. I suppose that you can hear me. I can hear you very well, very plainly. Fine, so this is the beginning of a new story, a new chapter, George. You are a very good friend of ours, even if we haven't met. We will continue this. This is the first bridge we succeeded to build to the States. Mark was contacted, and I must interrupt now. Thank you, dear friend. You may not be able to hear me, but I want to take this occasion to say... Hasta el día de hoy, esta voz que dice ser Konstantin sigue contactándose con los investigadores serios de la transcomunicación. Esta es una grabación de una llamada telefónica, recibida por Sonia Rinaldi, en Brasil, que actualmente es la investigadora de TCI, con los resultados más avanzados y claros. Good morning, Mr. Hodges. This is Konstantin Raudive speaking. How are you, dear Sonia? I'm very well, Mr. Hodges, and very glad. Thanks for your call. I give the microphone to Carlos de Almeida. Okay, thanks. Como vemos, se trata de la misma voz. Konstantin ahora pasa el micrófono a otra persona, y el mensaje destaca por su claridad. Escuchemos. Aos nossos amigos do Brasil, cara amiga Sônia Rinaldi, este é o segundo contacto que nós enviamos ao TPI da parte da estação do Rio do Tempo. Nós vos agradecemos muito pelos vossos esforços de 26 de fevereiro. Nós escutamos, mas não podemos ainda responder-vos. O tempo não é uma linha, mas sim um círculo. O horizonte mais longe de vocês não acaba no mundo, mas entra num universo sagrado. Certos detalhes são visíveis, mas o mais importante ficam invisíveis para vocês. O mundo, tal como vocês o veem, é um prolongamento do que nós temos aqui e tudo forma juntos o universo. Estação Rio do Tempo, Carlos de Almeida y el padre Landel de Moura, mándenle un gran abrazo a todos. Fue tan clara la llamada que hasta la misma investigadora dudó durante años de su autenticidad, pero en el 2018, en una sesión con el medium David Thompson, en Phoenix, Arizona, Raudive se manifestó, y dijo que sí era él, quien la había llamado esa vez. En este video, mencionamos solo a algunos de los muchos pioneros de la TCI, pero más adelante, compartiremos información de otros investigadores que han dejado su huella en este campo. Si te gustó el video, suscríbete, dale like, y compártelo. Nos vemos pronto.